Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre por qué los mandalorianos consideraban a los Jedi como sus enemigos, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y profundo enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, el cual se publicará gratuitamente en este canal. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que en esta primera pregunta del día, desde aquí de YouTube, el Master Pedro Marín nos cuestiona si acaso los Jedi tenían un salario o quién rayos financiaba esta orden de caballeros. Y aquí no debemos perder la vista que desde milenios atrás, tanto en el canon como en Legends, los miembros de la Orden Jedi y la Antigua República establecieron un pacto en conjunto para proteger la paz de la galaxia y gobernarla. En cierto sentido, los Jedi no solo servían como un brazo armado, sino como mediadores de conflictos, consejeros y diplomáticos de toda índole. Pero precisamente ese pacto nos deja implícito que la República era quien financiaba a los Jedi. Por eso ambos estaban casados, por así decirlo. La República era el típico estado que recaudaba impuestos y estos a su vez funcionaban para financiar todas las actividades de los Jedi en pro de la República. Por eso pues incluso tiene mucho sentido que en la Guerra de los Clones todo el armamento fuera proporcionado por la República hacia los Jedi, al igual que también pasó cuando Qui-Gon Jinn intenta pagarle a Watto por las partes de la nave con la importante suma de 20,000 dactarios de la República. Claro, Watto no querría los créditos, pero hay que destacar que el Jedi tenía una importante suma de dinero que no era poca cosa, porque claro, estaba comprando un hiperimpulsor, lo que nos habla que precisamente la República los financiaba a todos ellos. Es así que en esta segunda pregunta del día, el maestro Luis Ruiz nos cuestiona si Darth Vader era más fuerte que Anakin tras haber sido quemado. Y en realidad la respuesta es mucho más sencilla, Masters, ya que si lo recuerdan también lo hemos abordado en este canal múltiples veces que hemos hablado acerca de Vader. Y efectivamente sí, Darth Vader al momento de caer derrotado por Kenobi en Mustafar y por ende quemarse perdió mucha de su conexión con la fuerza viva al no tener ninguna de sus 4 extremidades, además de quemarse en su piel y tener múltiples daños internos en sus órganos, como pasó claro con sus pulmones. No nos olvidemos aquí que los midichlorians que están en la célula son la fuente de la fuerza viva, y estos únicamente radican en organismos vivos. Así que por tener menos partes orgánicas en su cuerpo, ese Darth Vader mecanizado se volvió más débil del potencial que un día pudo haber tenido Anakin Skywalker. Y esto sin considerar que Vader fue un tanto más lento y tosco en sus ataques, aunque con el tiempo se adaptó perfectamente bien a su armadura, como fue bastante notorio hacia los tiempos de la Guerra Civil. Y dicho en palabras del propio George Lucas durante las precuelas, Masters, Anakin estaba destinado a superar los poderes de Darth Sidious, pero al quemarse, Darth Vader únicamente tuvo alrededor de un 80% del poder que tenía su maestro, lo cual nos prueba por qué nunca lo pudo deponer y por qué también no sería más fuerte que el máximo potencial de Anakin si este hubiera logrado ser un auténtico maestro. Es así que en esta tercera pregunta esta tiene relación a la anterior, ya que el Master Keeping Nipik nos cuestiona si podría haber un Jedi sin ser sensible a la fuerza. Y técnicamente no, Masters, ya que para ser un Jedi o incluso un Sith era indispensable ser una de las pocas y raras personas entre millones que podían ser sensibles a la fuerza para entenderla y poder manipularla. Uno pues efectivamente podría creer en la filosofía de los Jedi o simpatizar con ellos, como por ejemplo pasó con Lord Santeca de la Iglesia de la Fuerza, que sabía mucho sobre la orden y que casi actuaba como uno, siendo un amigo de Luke Skywalker y un sabio explorador. Pero este personaje no era un Jedi y tampoco combatía como uno. Además, al no tener poderes, esto podría poner a cualquier persona en desventaja, porque no podrían tener esos sentidos mejorados que les servían a los Jedi para defenderse en momentos de apremio. Por ende, también el manejo con el sable de luz sería mucho más primario, rústico y lento. Así que por obvias razones era necesario tener midichlorians en tu sangre por montones para poder verdaderamente entender la fuerza y desempeñarte como un Jedi. Aunque también hay que considerar en este punto que en el universo expandido, Cal-Katarn usó el nexo de la fuerza que había en el Valle de los Jedi y en el planeta Ruusan para poder recobrar sus poderes y la conexión de la fuerza en un cierto momento de su vida. Una localización que pocos conocían dónde estaban, ya que ni siquiera Luke o Yoda supieron de esto en sus tiempos antes de que Cal-Katarn lo encontrara. Esto nos habla de que sí había un método sumamente raro mediante la fuerza para desarrollar o recuperar esa sensibilidad de la fuerza, pero solo era posible en el Valle de los Jedi por ser en realidad el nexo de la fuerza más poderoso en toda la galaxia. Y esto, claro, únicamente existía con la regla
reglas del antiguo universo expandido. Es así que en la cuarta pregunta del día, el Máster Vicente Maggi nos cuestiona por qué los fantasmas de la fuerza no avisaron que Palpatine seguía vivo. Y esto, claro, Masters, tiene varias implicaciones, ya que por un lado este tipo de cuestionamientos se generan en todos nosotros al momento que Star Wars se mete con un tema tan complicado argumentalmente como son los fantasmas de la fuerza, que son eternos trascendiendo a la muerte. Pero también aquí creo que hay algunas malas conceptualizaciones, ya que en realidad sabemos muy poco de las reglas que hay en torno a los fantasmas de la fuerza, al igual de lo que saben al mantener su conciencia, porque en realidad ha sido brevemente explicado por obvias razones. Sin embargo, sabemos que los fantasmas únicamente son luminosos como una contraposición al lado oscuro. Así que es probable que, como lo logró en las precuelas ocultando su identidad como Sidious, Palpatine de nuevo haya usado ese lado oscuro que defiende el ocultismo para no ser detectado. Pero fuera de esto, creo que hay una cosa mucho más allá, Masters. El tiempo es percibido por los fantasmas de una forma muy distinta a los vivos, y también ellos buscan interceder en el mundo de los vivos al mínimo. No nos olvidemos que la novela del episodio 9 señala que Leia hablaba con su hermano y que sabía que Rey era una Palpatine, algo que ambos se lo guardaron hasta que Rey lo necesitó saber para superar sus demonios. Y en este caso, también la novela, desde un cierto punto de vista, nos ayuda a entender más sobre los fantasmas de la fuerza cuando Qui-Gon Jinn se apareció ante Obi-Wan Kenobi en Tatooine durante los eventos del episodio 4, ya que Jinn, mientras habla con Kenobi, puede reflexionar de muchas cosas con él, pero sobre todo ahí deliberadamente le ocultó a Obi-Wan que estaba a punto de morir con tal de salvar a Luke Skywalker, y que también pronto ellos dos se reunirían en ese plano espiritual más allá de la muerte. Esto quiere decir que los fantasmas sí saben de cosas que pasarán en el futuro de las personas, pero que deliberadamente las guardan para no alterar el plano de los vivos. Es decir, su incidencia es al mínimo únicamente como figuras mentoras. Algo que, si lo traspolamos al tema de Palpatine, hace más sentido que los fantasmas de la fuerza sí supieran de su existencia y que deliberadamente no lo hayan revelado, porque sabían que de una u otra forma esto sería una prueba para Rey y Ben Solo, porque estaban destinados a destruir a los Sith de una vez por todas. Es así que en esta pregunta final, que titula el video proveniente de aquí de YouTube del Máster Mateo Casina, él nos cuestiona en relación a la serie del Mandalorian y Din Djarin por qué los mandalorianos consideraban a los Jedi como sus enemigos, sobre todo cuando ellos pelearon juntos en la Guerra de los Clones. Y debemos saber que esto tiene una implicación mucho más allá, Masters, ya que sí, efectivamente hemos visto que en la Guerra de los Clones, algunos Jedi en esa época tenían buena relación con los mandalorianos, y que incluso la República, por medio de Obi-Wan, Anakin y Ahsoka, ayudaron para liberar Mandalore de las garras de Maul, quien había usurpado el poder previamente. En este caso, también tenemos que entender que los Jedi ayudaron únicamente a una facción de los mandalorianos, a ciertos clanes como los Kryze o los Ren, y que el resto que estaban en Mandalore apoyaban a Maul y al primer ministro Almec, y en realidad los veían como sus enemigos. En este caso me refiero a clanes como los Saxon o los Cast. Y también no hay que olvidarnos que inclusive el propio Almec se lo dice a Bo-Katan durante el asedio de Mandalore, porque ella estaba siendo apoyada por los Jedi y la República, porque él se encargaría que en la historia los mandalorianos supieran que ella había sido apoyada por un bando que históricamente había sido enemigo de esta cultura. Y esto que nos dice es muy importante porque se conecta con el todo de la historia de la saga y sobre todo a ciertos elementos que conocemos del antiguo universo de Legends. Ya que no nos olvidemos que siempre los mandalorianos habían rivalizado en el pasado con los Jedi y la antigua república. No por nada Mandalore fue un sistema neutral que no entró en la Guerra de los Clones, sino hasta que no tuvo más remedio con el asedio. Y aquí es preciso recordar que en la antigüedad galáctica, 4000 años antes de la batalla de Yavin, se dieron las famosas guerras mandalorianas que enfrentaron a la cultura de guerreros de Mandalore con la República Galáctica y la Orden Jedi. Este conflicto duró más de 2 décadas, donde ahí Mandalore el Grande se volvió bastante famoso, invadiendo cientos de mundos, creando un imperio y siendo todo un conquistador desde el borde exterior, pero incluso también invadiendo mundos clave de la República. Esto más tarde terminó cuando el grupo de los Jedi revanchistas, liderados claro por el maestro Revan, tuvieron varias victorias en la guerra y recuperaron el terreno perdido de la República, haciendo así retroceder a los Mandalorians hasta poder vencerlos. Pero también tras la guerra a esta cultura de guerreros se les puso varias penas, como también un duro desarme. Esto nos habla de que había odios entre los Mandalorianos y los Jedi bastante añejos, como ha sido claro en ciertos elementos de Clone Wars o la serie del Mandalorian. Pero también no nos olvidemos de la historia canónica que se contó en Rebels sobre el Sable Oscuro, uno que construyó el primer Jedi mandaloriano llamado Tar Vizsla, quien curiosamente sí fue educado como un Jedi, y que nos demuestra que algunos en un cierto momento sí estuvieron en paz con los Jedi. Sin embargo, este mítico sable, que se volvió todo un símbolo de liderazgo entre los clanes de Mandalore, fue robado precisamente
fuente del templo Jedi y usado en el futuro para todo tipo de barbaridades. No nos olvidemos que Pre Vizsla, un terrorista, lo tuvo, al igual que también lo fue Maul. Lo cual esto nos explica que por el mero hecho de haber sido robado de los Jedi, ese sable fue de nuevo una razón de cierto odio entre ambas culturas. Así que si juntamos estos elementos del canon y Legends que son muy consistentes y que se complementan, hace mucho sentido todo lo que pasa en la serie del Mandalorian cuando la Herrera le menciona a Din Djarin sobre esos magos guerreros que estaban enemistados con los mandalorianos en el pasado, que de una forma u otra estaban también ligados a los poderes del bebé Yoda. En cierto sentido, pues los mandalorianos y los Jedi siempre fueron rivales, porque estos guerreros acorazados sumamente tecnológicos eran uno de los pocos que podían hacerle frente a los Jedi, como fue muy claro con Jango Fett al usar una armadura de estos cuando enfrentó a Kenobi, venciéndolo en camino para poder escapar durante los sucesos del episodio 2. Así que también hay que entender, Masters, que en Mandalore también había muchos clanes, unos que sí simpatizaban con los Jedi, como fueron los Kryze durante la Guerra de los Clones, o también por ejemplo el clan Ren, que vimos en Rebels con Ursa y Sabine compartiendo el pan con Ezra o Kanan. Pero había otros que fueron mayorías, como fueron los Vizsla o los Saxon, que muchas veces rivalizaron con los Jedi a lo largo de la historia. Así que propiamente, dependiendo del periodo del tiempo y del clan, esto sobre odiar a un Jedi podría variar bastante. Pero definitivamente, en cierto sentido, siempre hubo cierta rivalidad entre los Jedi y los Mandalorians. Por eso, cuando estas culturas estaban casi desaparecidas de la faz de la galaxia, se nos cuenta como una simple leyenda en la serie de Mandalorian cómo estos dos pelearon en el pasado. Algo que de nuevo nos prueba del tipo de clanes donde fue educado Din Djarin y del nulo conocimiento que se tenía sobre los Jedi en esta época post-imperial. Pero si quieres conocer si acaso Obi-Wan pudo haber vencido a Darth Vader en el episodio 4, esa historia de las preguntas del día te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del Imperio.